Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico. El día de hoy continuamos con los retos del próximo gobierno y en estos momentos el turno es para la salud pública. Para aquello hemos invitado a los doctores Fernando Cornejo, viceministro de Gobernanza de Salud Pública, y Rodrigo Díaz, subdecano de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la PUCE. Señores, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Fernando, Rodrigo, bienvenidos. Comienzo entonces con Rodrigo Díaz. ¿Cuáles serían los ejes principales que deberían constituir retos para el próximo gobierno en el periodo 2017-2021 en lo que tiene que ver con salud pública? Bueno, hay algunos retos, ¿no? Me parece que en el lapso de estos últimos 10 años se ha hecho bastantes cosas, muchas cosas en salud, pero tiene algunos retos bien puntuales el nuevo gobierno. Me parece que una de las cosas en la que debe trabajar mucho el gobierno es en el aumento de la accesibilidad de la población a servicios de calidad. Y eso tiene dos ramas bien puntuales. Uno es el mejoramiento del modelo de atención y el otro es el apuntalamiento del modelo de gestión en función de ese modelo de atención, ¿no? La salud como eje de gobierno es uno de nuestros puntos de encuentro entre lo que es la universidad, ¿verdad?, el sistema de educación superior y el gobierno, el Estado, en este caso el ente rector que es el Ministerio de Salud. Y entonces para apuntalar esos dos ejes que había nombrado anteriormente, la formación del recurso humano, del talento humano, de los profesionales de la salud es un eje clave para poder actuar en esos dos ejes. Ok, nos vamos a quedar ahí por un momento y después venimos a desarrollar. Fernando Cornejo, bienvenido. Es decir, a ver, los próximos 4 años hay que fortalecer y corregir, como todo en la vida. Ni todo es bueno ni todo es malo, siempre hay que construir sobre lo construido y construir sobre lo construido significa fortalecer y potencializar. El doctor Rodrigo Díaz dice, hay que aumentar la accesibilidad en los servicios de calidad y establece un segundo reto que tiene que ver con el modelo de atención y al amparo del modelo de atención introduce como ingrediente el modelo de gestión y puntualiza en el talento humano. Gracias, Carlos. Buenos días a todos los televidentes. Rodrigo, qué gusto verte acá. Evidentemente hay algunos retos muy importantes y hay correcciones que hacer. Hay que consolidar el acceso universal y la gratuidad en la salud. A partir de esto, fortalecer la rectoría del Ministerio de Salud Pública para tener un sistema de salud integrado y que responda a las necesidades de la población. El segundo punto fundamental es el tema de la calidad, y ahí se liga lo que dice Rodrigo con respecto al modelo de atención. Creo que las políticas emitidas por el Ministerio de Salud Pública son buenas, suficientes y pues te permiten llegar a todos los estamentos de salud. Sin embargo, hay que sentarse en la operatividad en territorio. Creemos que esa operatividad todavía no ha sido lo suficientemente consolidada y hay que empezar a trabajar directamente con las zonas de los distritos, fortaleciendo su funcionamiento, fortaleciendo que apalanquen el modelo de gestión del modelo de atención integral en salud. Y eso se liga a un tercer punto, fortalecer las capacidades del talento humano de gestión en salud. Con estos 3 puntos fundamentales creo que podríamos considerar un sistema que ha tenido su funcionamiento, que hace 43 millones de atenciones anuales, pero que debe centrarse ahora en la calidad. Ok. Partimos entonces, y ahora sí vamos a desarrollar la temática. Ambos de una u otra manera coinciden. Es decir, a ver, pero quiero partir del concepto de universalidad y de gratuidad. Tenemos un sistema integrado de la salud pública, pero ese concepto de universalidad y gratuidad genera una presión fiscal. ¿A qué me refiero? No como una carga, yo no lo veo como una carga, sino como una necesidad más bien. Lo que veo es que esa necesidad requiere de recursos importantes para atender el sistema integrado de salud pública. Y en ese sentido, para poder aumentar la accesibilidad de los servicios de calidad, se requiere varios elementos. Se requiere inversión y se requiere talento humano. Y además, evidentemente, dentro del campo de la inversión se requiere no solo infraestructura, sino equipamiento, que creo que eso ha ido avanzando. Pero tradicional e históricamente, la brecha en talento humano, sobre todo en lo que tiene que ver con especialidades, es un déficit en el Ecuador. ¿Cómo corregirlo durante los próximos 4 años o esto es un proceso que va más allá de los 4 años? Rodrigo. Bueno, el déficit de formación de especialistas médicos en el Ecuador es un problema que venimos acarreando como sistema desde mucho antes
yo diría desde la época del primer boom petrolero, ¿sí? En donde comenzó un intento de mejoramiento de todo el sistema de salud, pero no se logró institucionalizar la especialidad médica, el posgrado en medicina, como una política de Estado, ¿sí? Más bien, en los últimos 30 años ha sido una política centrada en la posibilidad de la universidad de producir o provocar. Pero ahí hay un punto. Entonces significa que la academia no estaría o no está sintonizada con las necesidades en este sector de la salud pública, y tampoco el gobierno central, el Estado a través del gobierno central, en función de esas necesidades. Yo diría que en los últimos 8 años, más o menos, hemos logrado sentarnos las universidades y el Ministerio de Salud para intentar armar una institucionalidad, una política de Estado de formación de posgradistas. Creo que estamos en el proceso, todavía no hemos culminado, pero hemos hecho algunos intentos, algunos muy exitosos, ¿no? que intenta disminuir esa brecha. Por ejemplo, el posgrado de medicina familiar, que logramos hacer con 8 universidades y que hemos logrado en una sola corte formar más o menos 450, 500 especialistas en medicina familiar. Y que todavía es muy poco. Que es muy poco, porque necesitamos 5.000. Ya, ok. A ver, medicina familiar. Eso significa, medicina familiar significa talento humano, médicos especializados en familia, en territorio. Fernando Cornejo menciona el tema de la necesidad de mejorar la presencia en territorio. Cuando debo entender territorio, no necesariamente me voy al tema de la provincialización, sino al tema de circunscripciones que pueden ser urbanos y rurales. Pero para eso se requieren batallones de médicos. No necesariamente batallones, pero sí una organización adecuada. Creo que ya tenemos muy organizado el país en cuanto a las zonas, a los distritos de salud, unos distritos organizados de acuerdo a las necesidades de la población y además de acuerdo a el número de pobladores. Eso ya está organizado. Es el momento de darles a esos distritos una mayor funcionalidad, que esos distritos tengan el talento humano no solo en los prestadores de servicio, me refiero a los médicos de familia que estamos formando conjuntamente con las universidades, sino también en cuanto a los administradores de esos distritos. La formación de talento humano no se debe centrar solamente en la prestación del servicio, sino en cómo voy a administrarlo, cómo voy a hacer el tema de promoción de salud, cómo voy a hacer el tema de prevención de salud, es decir, asentar de una manera más firme el modelo integral de salud que ha sido trabajado durante este Pero ese modelo de gestión sin talento humano suficiente no va a dar resultado. El tema es cómo cubres la brecha de los médicos de familia en territorio. Bueno, la brecha, como habíamos comentado en este mismo espacio en algún momento, Carlos, está en un proceso de irla cubriendo. Hemos pasado de 0 posgrados en el 2008 a 72 y llegaremos al final de este año 90. Y sí, es algo que, como mencionaba Rodrigo, tenemos 40 años de retraso y nos tardaremos otros 5 o 10 en ir cubriendo el tema. Sí, reconozco el proceso, pero el tema es que mientras el proceso va avanzando, igual tengo que cubrir esa brecha con algunos médicos. Voy optimizando el tema de médicos. También tenemos a los médicos rurales, tenemos médicos generales. En este momento estamos con el Ministerio de Salud lanzando un concurso para 8.000 plazas entre médicos y enfermeras, y hasta el final del año tienen que cubrirse 17.000 plazas con concursos. Consecuentemente, el tema de que existen los recursos y existe el personal circulando está. Lo importante es ir optimizando la gestión. Y el punto fundamental de estos próximos 4 años será cómo optimizamos la gestión con los recursos existentes. Vamos al otro tema. Hablemos del modelo de gestión. El modelo de gestión es tremendamente importante en todas las actividades de la vida. Y el tema de salud es tremendamente importante, porque no solo basta el médico o no solo basta el administrador, sino que también hay que tener una medicina preventiva y hay que educar al ciudadano. Hace algunos años atrás, la expectativa de vida del ecuatoriano estaba en 55 años. Hoy está entre los 70 y un poco más. ¿Qué significa eso? Que si bien se redujo la tasa de mortalidad, hay incrementos en la morbilidad. Es decir, tenemos alguna planificación, estudios que van de la mano como para entrar a una gran campaña educativa desde la base escolar y desde los barrios a efectos de ir mejorando este tema, porque el crecimiento demográfico siempre va a ser importante, pero el crecimiento del talento humano no corre a la misma velocidad que el crecimiento demográfico. Así es.
Y estoy totalmente de acuerdo en algo bien puntual en las ideas que tú acabas de decir, y es el concepto que tenemos de salud. O sea, cuando uno piensa en salud como ese estado de bienestar, en donde no necesariamente estar sano es estar no enfermo, claro, implica que no solo es un proceso de responsabilidad del profesional de la salud, sino de toda la población. O sea, hay una corresponsabilidad. Hay una corresponsabilidad. Y trabajar en eso implica no solo al Ministerio de Salud, sino también a las universidades, a los colegios, a los otros ministerios, ¿sí me explico? O sea, es una política gigante de salud. O sea, esa sí es la política de Estado, ¿sí me explico? ¿Cómo implementar eso? De una forma compleja, integral y en todos los estamentos, porque hay corresponsabilidad. Por eso es que hay conceptos como promoción y prevención de salud que se maneja desde el ámbito médico, ¿sí? Pero que a veces es muy minimaliza el problema, porque realmente el concepto es mucho más grande. Salud es todo. Ahora, pero ahí no estaría faltando ingrediente. Y Fernando Cornejo, sin perjuicio de que puedas opinar y apalancarlo, dicho por Rodrigo Díaz, ahí falta un elemento, una pata a la mesa. Y son los gobiernos autónomos centralizados, porque el tema de saneamiento tiene que jugar un papel tremendamente importante. Y en la costa vemos que hay unos grandes déficits en ese sentido. Es fundamental que empecemos a trabajar con los GATS en el tema de los determinantes, otras escuelas llaman determinaciones en salud. ¿A qué me refiero? Saneamiento ambiental, basura, agua potable. ¿Sí? Si no tenemos estos tres ejes que el COTAD le da directamente como responsabilidad a los gobiernos autónomos descentralizados, una política de salud se ve incompleta y es muy poco lo que podrá hacer el Ministerio de Salud. Pero para esto no podemos ser punitivos tan solo, debemos empezar un proceso de diálogo en donde cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados empiece a cumplir su función. Menos consultorios de colores en los Shiris, en el Ejido, que se convierten además en puntos de hacer una falsa promoción de la salud, y mucho más cumplir en los barrios, dar alcantarillado, empezar a generar procesos de recolección de basura y también trabajar en educación. No solamente es una función del Ministerio de Educación y de los colegios, sino que los gobiernos autónomos, las juntas parroquiales que están cerca de la población, tienen que empezar a trabajar en procesos de vida saludable. Es decir, el tema salud no solo tiene que ver con mandiles blancos. No solo tiene que ver con la atención al paciente, sino que tiene que ver cómo nosotros promocionamos estilos de vida que nos permitan vivir mejor. Pero continúo contigo, después paso con Rodrigo. A ver, pero aquí juega un papel importante. Es decir, la política de Estado que dice Rodrigo, esa sí es la política de Estado, va mucho más allá, requiere un liderazgo. El próximo gobierno, en los próximos 4 años, y fundamentalmente Lenín Moreno, que ha dicho, vengo a tender la mano, vengo a construir puentes, asumirá ese liderazgo en territorio, porque el problema aquí es lo siguiente, es que el tema local y territorial casi no se lo menciona en el gran debate nacional. Y si no se lo menciona ni siquiera desde el punto de vista productivo, más aún no se lo menciona en el tema de salud pública. Por eso es fundamental lo que decía al inicio de esta entrevista, fortalecer la rectoría de la autoridad sanitaria, el Ministerio de Salud Pública, que se comprenda que las políticas sí son y van a ser emanadas por parte del Ministerio de Salud, pero que hay diversos ejecutores, que hay una intersectorialidad, que hay Ministerio de Educación, que hay Ministerio de Inclusión Económica y Social, o como quieran llamarse en su momento, y que esta rectoría también debe ser tomada en cuenta por parte de los gobiernos autónomos descentralizados y otras instancias. Es decir, que una política que no es de gobierno, que es de Estado en cuanto a la salud pública, tiene que ser cumplida por los otros estamentos y tiene que además ser construida en conjunto con los otros estamentos. Debe haber una concurrencia. Porque la realidad territorial es diferente en Los Ríos que en Loja y que en Quito. Y por lo tanto hay que construir, no solo con programas pequeños, son muy interesantes, como algo de municipios saludables que desarrollamos en este momento, que nos ayudan a consolidar la participación, sino con políticas directas construidas con el gobierno. Sigamos con el modelo de gestión. El modelo de gestión, más allá de lo que estamos hablando y de la necesidad de tener un talento humano especializado, requiere otro tema. Requiere el tema de investigación, requiere el tema de fabricación de medicamentos. Y ahí entramos al tema, ¿qué fabricamos? ¿Contra quién competimos? ¿A qué precios? ¿Qué tan accesible es? ¿Qué pasa con los medicamentos genéricos? ¿Qué pasa con la vacuna? Cuba es un ejemplo en ese sentido. Es decir, dentro de ese modelo de gestión, ¿qué hacer en esos rubros? Esa es una de las áreas en la que creo que la universidad, la academia puede apoyar mucho al Estado, al gobierno.
porque tiene mucho que ver con... actualmente las universidades tienen tres grandes áreas en las que tienen que estar trabajando, que es la docencia, que es a lo que siempre se han dedicado históricamente, que es la vinculación con la sociedad, y en eso tiene mucho que hacer, por ejemplo, la universidad, con respecto a lo que decía antes Fernando, ¿verdad?, del relacionamiento y la construcción consensuada con las instituciones, y la investigación. Esos son los tres grandes. En la investigación yo creo que estamos en un momento en que todas las universidades están poniendo de su parte para poder construir una realidad investigativa del país que no existía antes. Me parece que en los últimos 5 años las universidades han estado poniendo mucho de parte para poder, desde la investigación, aportar con ideas y con nuevo conocimiento a justo estas necesidades que tiene el país, porque sin investigación solo nos convertimos en reproductores de lo que investigaron otros, del conocimiento que viene de otro lado. Y con costos demasiado elevados que constituyen barreras, además. Ahora, pero el tema es, esa investigación también requiere recursos. Es decir, el sistema de salud pública en su integridad requiere muchos recursos públicos. Yo dudo que sea tan solo el 6% del presupuesto o del Producto Interno Bruto, creo que es del Producto Interno Bruto, estaríamos hablando de 6.000 millones de dólares. Yo creo que va a requerir mucho más de eso, pero evidentemente esto es cuestión del tamaño de la sábana, ¿no? O de la cama para que la sábana abarque. El tema es, el tema pasaría de dónde de dónde sacaríamos la fuente de recursos para poder financiar la investigación desde las universidades. El tema está por dos lados. Uno, hay que garantizar la sostenibilidad del sistema. Y para eso, con lo que tenemos que ver cómo lo optimizamos, garantizando una mejor compra pública. El tema de la subasta inversa corporativa es interesante. Lo que hay que hacer es optimizarla y facilitar los procesos de compras para que no nos falten medicamentos. El tema es evitar las novelerías, y aquí hay que ser muy claros. Estamos en un proceso de judicialización de medicamentos muy grave en el país. Este momento le cuesta $500.000 mensuales al Estado ecuatoriano aceptar órdenes judiciales que muchas veces no tienen sustento adecuado desde lo técnico por medicamentos que son judicializados, a veces por novelería del mismo prescriptor, para dar unos días más de vida sin tomar en cuenta la eficacia real del medicamento. Ahí hay puntos no donde recortar, donde ahorrar siendo racionales en la prescripción, usando nuestro cuadro nacional de medicamentos básicos y no entrando con el último medicamento que a veces, con el 50 o 60% de los casos, no está demostrado que es más eficaz que el gold standard. Es decir, hay muchos puntos donde ahorrar. Y ese dinero destinarlo a dos temas fundamentales: promoción y prevención de la salud, porque eso sí es costo eficaz, y por otro lado el tema de investigación. También acercándonos al sistema de ciencia y tecnología, porque no son dos estancos diferentes. Hay una Secretaría de Ciencia y Tecnología que gestiona los recursos para financiar proyectos de investigación, y hay muchas experiencias muy interesantes donde los productos de investigación que generamos en su momento desde la CENESID han sido utilizados para tener evidencia suficiente para tomar medidas de política pública adecuadas. Pero el otro tema entonces pasa, Rodrigo, es qué y por qué y para qué investigar. Es decir, ¿deberíamos entonces investigar con base en los indicadores de morbilidad? Ese es un eje importante para la investigación. No el único, pero sí es un eje importante. ¿Por qué? Porque la investigación tiene que ser pertinente en función de la realidad del país, de las necesidades del país, ¿verdad? Pero no puede ser el único. Ese sí es un detalle. La investigación es amplia, la investigación es... No hay un marco que limite, pero sí hay un norte que hay que alcanzar, ¿no? Y eso implica el Plan Nacional del Buen Vivir, los objetivos de desarrollo sostenible que ahora son los que nos mueven en todo el planeta, etcétera, etcétera, ¿verdad? Yo quisiera retomar un punto que me parece súper importante del modelo de gestión. Porque el modelo de gestión implica para el sistema la forma como hacen, o como hacen todos los procesos del ministerio. Y tiene que estar en relación con el modelo de atención. Y me parece que ahí hay un campo que el ministerio tiene para los siguientes 4 años que trabajar. Porque el modelo de gestión no representa exactamente lo que necesita el modelo de atención. Voy a poner un ejemplo. Una característica conceptual del modelo de atención integral para el sistema de salud pública es la prevención y la promoción de salud, ¿ya?
Y el modelo de gestión exige, hasta ahora, producción. Ese es el término que usan. Producción, ¿qué significa producción? ¿Cuántos pacientes vi? Es decir, morbilidad, lo que tú decías antes. ¿Cuántos enfermos atendí? Y resulta que yo soy más eficiente para ese modelo de gestión cuando más enfermos vi. Cuando el modelo de atención te exige... Debería ser al revés. Exacto. El modelo de atención te está diciendo, vea, es promoción y prevención, necesitamos sanos. Mientras menos enfermos vea... soy más eficiente desde esa lógica. No porque no quiera verlos, claro, sino porque no hay enfermos. Exacto. En la cantidad que se presentan. Sí. Hay un proceso de transición muy importante. El sector público empieza a recibir una carga sumamente fuerte de pacientes que antes no acudían y que ahora acuden. Son esos 43 millones de atenciones del año 2016, en donde ¿qué le toca hacer a la autoridad sanitaria y al IES, al ISO, al ISPOL? Volcarse a atender esa carga que antes no existía, que antes estaba disgregada. No accedía, ¿no? ¿O no accedía? No accedía. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este momento? Equilibrar el número de atenciones que va a seguir existiendo con un ejército ahí sí de, no necesariamente médicos, enfermeras bien capacitadas, operadores, técnicos en atención primaria de salud, que ya existen, 2.000 en este año y 2.000 más del año que viene, para salir justamente a captar estos procesos y prevenir. Es decir, es una transición compleja porque el número de atenciones va a seguirse manteniendo, pero también hay que salir y operar el modelo de atención integral en salud, que en realidad no ha tenido críticas mayores y que debe ser operado al 100%. Ahora, y nos permitirá bajar el número de atenciones en algún momento. El momento que podamos bajar el número de atenciones significa que vamos a liberar recursos. Pero esa liberación de recursos en esos rubros no significa que no se los deban utilizar. Claro. Porque hay un tema. En el tema de salud pública, uno se centra en la mayoría. Pero dentro del universo de la salud pública hay unas minorías. ¿A qué me refiero? Enfermedades huérfanas, enfermedades catastróficas que son caras en cuanto a su tratamiento. Y por lo general, sobre todo en el caso de las enfermedades huérfanas, están dadas principalmente en sectores de la población vulnerables o de escasos recursos. Fernando y Rodrigo. Sí, hay que utilizar también inteligentemente esos recursos. Hay algunas estrategias que nos permitirán trabajar con cooperación internacional para la generación del nuevo conocimiento para estas enfermedades, sobre todo las raras que no tienen un tratamiento bien delimitado y que generalmente son procesos de investigación antes que procesos de tratamiento bien definido. Hay que trabajar adicionalmente reorientando los recursos y trabajando basados en la evidencia. No podemos tratar enfermedades raras basados en lo que existe en algún estudio de 2 o 1 paciente en el mundo. Eso no se puede hacer cargo el Estado. Es un proceso de investigación. El Estado debe hacerse cargo de la enfermedad rara en donde tenemos evidencia de que voy a mejorar la vida del paciente, porque si no, no garantizo sostenibilidad del sistema. Y todo lo que ahorre, sí, en cuanto a promoción, tiene que ir a buscar mejor conocimiento que nos permita tratar este tipo de enfermedades con mayor pertinencia. Ese es el punto fundamental. Rodrigo. Es muy interesante lo de este tipo de enfermedades porque, claro, como no tiene un impacto, voy a usar un término muy feo, pero justo es el ejemplo donde compiten 2 formas de pensamiento. Entonces, claro, yo digo, estas enfermedades que son extrañas, raras, huérfanas, ¿verdad? Son poquitas y no tienen impacto en las variables de salud total de la población. Esa es una forma de verlo. Y eso es un riesgo porque lo puede ocultar. Claro, eso es un riesgo. Y obviamente las deja desamparadas de políticas de acción desde la entidad reguladora. Y también desde de las entidades formadoras, porque también se invisibilizan en la formación de nuestros médicos. Ese es el un lado. Pero el otro lado es que, si bien no hacen impacto en variables cuantitativas de las estadísticas nacionales, sí hacen impactos cualitativos en la calidad de vida de esas personas. Y de sus familias. Y de sus familias. Y de sus comunidades. Claro. Entonces significa, ¿verdad?, que como política de Estado debemos tomarlas en cuenta, ¿verdad? Tienen que estar ahí. Por eso. Sí. Y perdóname que te corte, Rodrigo, pero no solo debemos tomar en cuenta el tratamiento farmacológico, claro, que es de lo que se está centrando la visión general del tratamiento de las enfermedades raras. Es el tratamiento de todo el ciclo de vida de la persona, que implica tal vez el fármaco, que es lo más caro, sí, pero lo más importante, rehabilitación, tratar de que esté mejor en el funcionamiento con la sociedad. Implica también subsidios, ahí sí, a los familiares o a los cuidadores.
Si nos sentamos en enfermedades raras a pensar solamente en el fármaco, probablemente no le solucionamos el problema a la persona y tampoco solucionamos el tema de sostenibilidad del sistema de salud. Aquí tenemos que pensar en el ciclo de vida y en cómo está mejor integrada la persona a la sociedad. Desde ese punto de vista, el programa Toda una Vida que plantea Lenin Moreno, que planteó en la campaña y que lo está hablando ahora previo a la posesión del 24 de mayo, ¿empata con estas necesidades? Completamente, porque lo que dice el programa Toda una Vida es empecemos haciendo screening adecuado, que ya existe y que hay que fortalecerlo, para prevenir o para identificar tempranamente los riesgos de un número importante de enfermedades, sobre todo congénitas. Empecemos cuidando al niño desde la concepción, desde que está en el vientre de la madre, con un énfasis muy fuerte en los 1000 días, cuidando el tema de nutrición, cuidando el tema de desarrollo integral de su psicomotricidad y de otros temas ligados a que cuando llegue a los 6 años llegue con el cerebro completo, como decimos los psiquiatras, para poder luego tener un rendimiento adecuado. Por eso el concepto fundamental del Toda una Vida, porque como sector salud tenemos la obligación de no solo pensar cuando estés enfermo, sino prevenir que estés enfermo y que llegues a cumplir tus sueños y tus metas como concepto de salud. Rodrigo. Ahí tenemos que tener cuidado en algunas cosas, ¿no? Porque, a ver, históricamente, o sea, en salud ha habido muchos conceptos que se han usado. Uno de esos es la atención primaria en salud, que se replica y se ve muy bien explícito en el modelo de atención integral de salud. Pero cuando se intentó hacer este concepto, esta estrategia de la atención primaria en salud, históricamente hubo un momento en donde se intentó hacerlo selectivamente, y que fue eficiente, realmente sirvió en ese momento. Por ejemplo, yo hacía atención primaria en salud con programas puntuales para ciertos problemas de salud. Por ejemplo, mortalidad materna, ¿verdad? Y entonces HIV, tuberculosis, que se armaron programas que tenían esa lógica vertical, pero fraccionada del concepto que es salud. Ahí hay que tener cuidado cuando yo armo el toda una vida, se llama, ¿verdad? Cuando yo armo eso, tengo que tener cuidado de caer en esta lógica de selectividad. Y eventuales fragmentaciones. Y fraccionamiento de lo que es el problema de salud, porque el problema de salud es integral, es complejo, es completo, no va por pedazos, claro, ¿no? ¿Cómo evitar eso entonces? ¿Cómo evitar eso? Justo el momento que están construyendo y planificando, haciendo esa planificación desde una lógica de construcción horizontal, ¿sí? De todo el estamento, Ministerio de Salud, Sistema de Salud Pública, Ministerio de Bienestar y toda el área social. ¿Algo que acotar? Transversalizando los programas. Precisamente en muchos países del mundo, incluido el nuestro, el éxito ha estado en romper esa lógica vertical en donde te dice solo vacuno. Y tengo prácticamente un virrey de las vacunas que busca cumplir sus objetivos. No, todos los programas son transversales y a partir de ello medimos el indicador de eficiencia del proyecto diciendo, cumpliste muerte materna, pero también cumpliste muerte neonatal. Es decir, bajaron ambos, porque si baja uno y no baja el otro es porque algo estamos haciendo mal. Ok, 30 segundos para conclusiones. Rodrigo. Me parece que por ahí están los retos para el próximo gobierno y para el próximo Ministerio de Salud. 3 cosas puntuales. 1, unir, empatar el modelo de gestión con esta lógica de modelo de atención integral, que implica horizontalizar los programas, los planes, etcétera, porque es una lógica integral. Y el otro, que tiene que ver con el primero, es el aumentar la gobernabilidad del sistema mejorando la gobernanza. Eso significa incluyendo a más actores, que es lo que ha dicho el presidente electo, ¿verdad? O sea, sumar actores para construir consensuadamente. Gracias, Rodrigo. 30 segundos. Muy importante con lo que concluyó Rodrigo. El trabajo en una mejor gobernanza de salud es conjunta. Invitar a los gremios, a los médicos, a las enfermeras, obstetrices, nutricionistas, la gente que hace trabajo en salud en los hospitales, limpieza, choferes, etcétera, a construir en conjunto el nuevo plan de salud que debe ser decenal, no debe ser para 4 años. El que más allá de las banderas políticas que pueda tener cualquier gremio, entrar a construir una política que beneficie a todos, porque estamos conscientes que los médicos, que las enfermeras, que las obstetrices son parte fundamental del sistema de salud y no solamente actores que tienen que tener una producción. Si no construimos juntos, probablemente ninguno, ni el ministerio, ni ellos se sientan incluidos. Gracias, señores. Doctor Rodrigo Díaz, muchas gracias. Doctor Fernando Cornejo, muchas gracias. Como ven, amigos televidentes, los próximos años no solamente es el tema del eje económico.
el dinero que es necesario para redistribuir riqueza es importante, evidentemente, pero la vida y la salud son mucho más importantes. Este fue Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal.